Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenida, bienvenido. Continuamos con nuestro curso de matemáticas discretas. Vamos a seguir con nuestros principios de conteo. Hoy vamos a hablar del principio de la suma y del principio del producto. Comencemos con un ejercicio. Piensa en la siguiente pregunta. Suponte que vamos a distribuir objetos en n casillas, de manera que ninguna de las casillas contenga más de r objetos. La pregunta es, ¿cuál es la máxima cantidad de objetos que se puede distribuir de esa forma? ¿Cuántos objetos se pueden distribuir como máximo en n casillas, suponiendo que en ninguna casilla habrá más de r objetos? Esa es la pregunta que vamos a dejar en el aire y vamos a responderla luego con el principio de la suma. El principio de la suma dice que si tienes un evento A que puede ocurrir de m maneras distintas y un evento B que puede ocurrir de n maneras distintas, y además suponemos que A y B no pueden ocurrir simultáneamente, la conclusión es que el evento A o B puede ocurrir de m más n maneras distintas. Este enunciado se puede demostrar fácilmente si uno lo traduce al lenguaje matemático de esta forma. Pensemos en un experimento E y denotemos con X el conjunto de los resultados posibles de ese experimento. Siendo así, el conjunto de partes de X, es decir, los conjuntos de resultados posibles, es lo que uno llama los eventos. Un evento es un conjunto de resultados posibles del experimento E. Con esa notación, entonces, decir que ocurre el evento A es equivalente a decir que A es un elemento de partes de X. Que A ocurra de m maneras distintas, lo que significa es que la cardinalidad de A es m. Que sea imposible A y B simultáneamente, lo que significa es que A y B son disjuntos como conjuntos. Que ocurra A o B significa que la unión de A y B está en partes de X. Por lo tanto, el teorema va a quedar enunciado de esta forma: dados conjuntos finitos A y B, si son disjuntos, la cardinalidad de la unión es la suma de las cardinalidades. Muy sencillo. Tú me dirás, entonces eso es una trivialidad. La unión de dos conjuntos es la suma, la cardinalidad de la unión es la suma de las cardinalidades, siempre que esos conjuntos sean disjuntos. Es muy fácil. Si queremos escribir o redactar una demostración de ese hecho, que se ve que es muy sencillo, simplemente establecemos, por ejemplo, si tienes una biyección entre A y el conjunto n sub n y una biyección G entre B y n sub m, como en este gráfico, digamos que este es nuestro conjunto A, este es el conjunto de números de 1 a n, y aquí están los que van de 1 a m. ¿Cómo definir una biyección entre la unión de A con B y el conjunto de números de 1 a 1 más m, a n más m? Bueno, los que están en A se guían por esta función f, y los que están en B, a este resultado le sumamos n. De esa forma obtenemos una función de la unión de A con B en el conjunto de números que van de 1 hasta n más m. Explícitamente tenemos la función h que va de la unión de A con B en este conjunto, definida así: si x está en A, es f de x, y si x está en B, a g de x, súmale n. Eso me da una función biyectiva entre este conjunto y este, por lo tanto queda demostrado que la cardinalidad de la unión es n más m, que es la cardinalidad de este conjunto, la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Eso demuestra el principio de la suma. Utilizando inducción podemos generalizar el principio de la suma de esta forma: si tienes n conjuntos en lugar de 2, tienes n conjuntos disjuntos 2 a 2, entonces la cardinalidad de la unión de ellos es la suma de las cardinalidades. Volviendo al ejercicio, si para cada i llama a sub i a los objetos que caen en la casilla i, evidentemente que esos conjuntos son disjuntos, no puede haber un objeto en dos casillas al mismo tiempo.
Eso lo que dice es que son disjuntos los A sub i. Aplicando el principio de la suma, como cada una de las casillas no tiene más de r objetos, entonces lo máximo sería n por r. Esta sería la respuesta. Ahora, dándole la vuelta a este razonamiento, el principio del casillero podemos enunciarlo de esta forma. Si tú quieres distribuir m objetos en n casillas, habiendo tanto objeto, o mejor dicho, si la cantidad de objetos supera a la cantidad de casillas por r, entonces alguna de las casillas debe contener más de r objetos. Esto generaliza el principio del casillero. Es decir, si r es 1, tendríamos el principio del casillero original, el que teníamos en el video anterior. Este enunciado generaliza ese principio para r cualquiera. Entonces, distribuir m objetos en n casillas, si m supera a n por r, entonces en alguna de las casillas habrá más de r objetos. Vamos a ver un ejemplo bien simpático, un ejemplo muy conocido, este problemita de la cantidad de personas. Si tienes 6 personas, entonces en ese conjunto de 6 personas hay 3 personas que se conocen mutuamente o 3 personas que son mutuamente extrañas. Vamos a resolverlo utilizando el principio del casillero generalizado. Para eso, fija a una persona X y analiza lo que sucede con las otras 5. De las 6 personas, fija una y analiza el conjunto de las 5 personas que quedan. Esas 5 personas vamos a distribuirlas en 2 casillas. En la casilla 1 colocamos a los que conocen a X y en la casilla 2 a los que no lo conocen. Entonces vamos a utilizar el principio del casillero. Esas 5 personas las estamos distribuyendo en 2 casillas, es decir, m igual a 5, hay n es igual a 2, y vamos a elegir como constante r para el resultado, r igual 2. ¿Qué dice el principio del casillero con m igual 5, n igual 2 y r igual 2? Como m supera a 2 por 2, entonces habrá una casilla que tiene más de 2 objetos, que en este caso son personas. Entonces en alguna de las casillas, en la casilla 1 o en la casilla 2, habrá 3 personas o más. Analicemos entonces lo que ocurre si en la casilla 1 hay 3 personas o más, pero es suficiente con 3. Si es la casilla 1 la que contiene 3 personas, entonces vamos a dividir esto en 2 subcasos. Digamos que esas 3 personas son mutuamente extrañas entre sí. Bueno, estaría listo el problema, porque lo que queríamos ver era que hay un conjunto de 3 personas que son extrañas o 3 personas que se conocen todas entre sí. Entonces aquí estamos en el caso de que las 3 personas son mutuamente extrañas. ¿Qué es lo opuesto a que los 3 sean mutuamente extraños? Bueno, que al menos 2 de ellos se conozcan. Si 2 de ellos se conocen, como estamos hablando de la casilla 1 y ellos conocen a X, entonces estos 2 que se conocen junto con X forman un conjunto de 3 personas que son conocidos todos entre sí. Resuelto el problema. El caso de la casilla 2 es completamente análogo. Te lo voy a dejar como ejercicio para que lo razones tú. Eso resuelve el problema. Hablemos ahora del principio del producto. Motivamos el asunto con el siguiente problema, que es bien simpático. Tienes la serie armónica. Sabemos que la serie armónica diverge, pero si le sacamos ciertos términos, vamos a obtener una serie convergente. ¿Cuáles términos vamos a sacar? Aquellos términos que en el denominador alguno de los dígitos es un 7. Es decir, sacamos un séptimo, lo sacamos 1 sobre 17, sacamos 1 sobre 27, 1 sobre 707. Todos los términos que en el denominador alguno de los dígitos es 7. La serie resultante
es convergente. Dejemos ese problema en el aire y veamos lo que es el principio del producto. Dado conjunto finito x y un subconjunto del producto cartesiano de x por y, vamos a denotar c sub x de s para cada x en x, la cardinalidad de este conjunto. ¿Qué conjunto es este? Bueno, son todos los elementos de S que tienen la misma coordenada X, es decir, una columna. O sea, la columna que corresponde a X en ese producto cartesiano es ese conjunto que está acá. O sea, la cardinalidad de ese conjunto la denotamos C sub X, C por lo de columna, ¿no? Es la cantidad de elementos que hay en S y que están en la columna dada por X. Podemos verlo así. De manera análoga con respecto a filas. Las filas se obtienen, bueno, fijando el elemento y en y, que sería la segunda coordenada. Dejamos variar la primera coordenada y agarramos los elementos que están en S. La cardinalidad de ese conjunto la llamamos F sub y. F por lo de filas y columnas. Con esa notación, entonces tenemos las conclusiones de este teorema, y es que yo puedo contar los elementos de S por columnas o por filas. Muy sencillo, ¿verdad? Esta notación nos permite escribir eso que estamos diciendo. Tú puedes contar los elementos de S por columna o por filas. En el caso particular en el que todas las columnas tienen la misma cantidad de elementos, digamos R, y todas las filas tienen la misma cantidad de elementos, digamos T, entonces esta suma en particular va a ser, como todos estos son R y hay tantos sumandos como diga la cardinalidad de X, tenemos esto. R por la cardinalidad de X sería la cardinalidad de S, y utilizando esta otra fórmula, como todos estos son T y hay tantos como lo diga Y, entonces sería T por la cardinalidad de Y. Eso es un caso particular de 1. Y otro caso particular de 2 sería cuando R es todo la cardinalidad de Y o T es toda la cardinalidad de X, es decir, cuando S es el producto cartesiano completo de X y Y. Entonces simplemente la cardinalidad sería el producto de las cardinalidades. Tú me dirás, bueno, pero eso es demasiado sencillo. La cardinalidad del producto cartesiano es el producto de las cardinalidades, eso es muy fácil. Bueno, pero eso es lo que se llama el principio del producto. Y utilizando esta notación se ve muy fácil escribir la demostración. Este número 3 es lo que se llama entonces el principio del producto. Podemos generalizarlo o podemos decirlo por lo menos en 3 versiones más. La primera versión es, bueno, de lo que acabamos de ver ahorita, el número 3, que la cardinalidad del producto cartesiano es igual al producto de las cardinalidades de los conjuntos que dan las coordenadas, ¿no? Si la primera coordenada de un par ordenado se puede elegir de m maneras y la segunda coordenada puede elegirse de n maneras, entonces ¿cuántas maneras hay de elegir el par ordenado? Simplemente m por n. Y esto lo podemos generalizar. La primera coordenada se puede elegir de n1 maneras, la segunda coordenada se puede elegir de n2 maneras, y así sucesivamente hasta la coordenada k. O sea, la coordenada k se puede elegir de n sub k maneras. Entonces, ¿cuántas k-tuplas se pueden elegir? ¿O de cuántas maneras se puede elegir una k-tupla? Bueno, n1 por n2, etcétera, hasta por nk. Esta sería la generalización de esto, y esto sería otra forma de escribir el principio del producto. Y esto sería otra forma de escribir 2. Si tienes A1, A2, etcétera, hasta AN, conjuntos finitos, la cardinalidad del producto es el producto de las cardinalidades de los conjuntos. Esto es el principio del producto en sus diferentes versiones. Volviendo al ejercicio, te voy a pedir que tomes lápiz y papel para que vayas completando las cuentas que voy a ir mencionando acá. Recuerda que queríamos quitar los términos que en el denominador tienen el número 7, así que vamos a contar. Si tienes un número natural n,
¿Cuántos números de n cifras no tienen al dígito 7 entre sus cifras? Para contarlos, pensamos lo siguiente: ¿de cuántas maneras podemos elegir el primer dígito? Cuando digo primer dígito me refiero a de izquierda a derecha. Como es el primer dígito, no puede ser 0, porque entonces el número no sería de n cifras, sino de n menos 1 cifra. Así que no puede ser 0. Y también estamos pidiendo que no sea 7. Así que hay solamente 8 posibilidades. Mientras que para los demás dígitos, para cada uno de ellos hay 9 posibilidades, porque ahora ellos sí pueden ser 0. Conclusión: ¿cuántos números con n cifras no tienen el dígito 7? 8 por 9 a la n menos 1. Por el principio del producto, tenemos 8 maneras para la primera casilla, que sería el primer dígito, 9 maneras para la segunda, etcétera. Entonces tendríamos el producto, que sería esto. Otro hecho que vas a utilizar sería, si k es un número que tiene n cifras, entonces 1 entre k es menor que 1 sobre 10 a la n menos 1. Entonces, utilizando este hecho y utilizando esta cuenta que sacamos acá, vas a comparar la serie que resulta, quitándole los términos que le queremos quitar, la vas a comparar con la serie geométrica y vas a ver que la serie resultante es convergente. La serie geométrica, con razón, 9 décimos, eso es lo que te va a dar. Pero bueno, necesito que lo hagas tú. Toma papel y lápiz y hazlo, utilizando este hecho y utilizando este resultado. Vas a ver que, como la serie geométrica converge y tienes acotada la otra serie por la serie geométrica, estaríamos listos. Otro teorema que es bien simpático y también se resuelve con el principio del producto es este resultado de acá. Es muy conocido. Se debe a Erdos y Sequeres. Aquí está Erdos y aquí está su compañero. Toda sucesión que tiene esta cantidad de números distintos, m por n más 1, contiene una subsucesión creciente que tiene más de n elementos, o una subsucesión decreciente que tiene más de m elementos. Vamos a verlo. Digamos que estos son los números dados en la sucesión. Vamos a definir para cada i L minúscula sub i la longitud de la subsucesión de esta decreciente más larga y que comienza con a sub i. De la misma forma, L sub i mayúscula la longitud de la subsucesión decreciente, creciente más larga y que comienza con a sub i. Tenemos L sub i minúscula y L sub i mayúscula definidos para cada i desde 1 hasta m por n más 1. Suponemos que esos números, que L mayúscula es más pequeño que n para todo i y L minúscula más pequeño que m para cada i. Suponer eso es equivalente a negar la tesis. Negar la tesis porque la tesis dice que o bien hay una longitud, hay una sucesión creciente con más de n elementos, o bien hay una subsucesión decreciente con más de m elementos. Entonces, negar ambos para cada i sería negar la tesis. Entonces, teniendo esto acá, vamos a construir una función de n sub m por n más 1 en este producto cartesiano y vamos a ver que es inyectiva. La función está dada de esta forma. La imagen de i es la pareja li minúscula, li mayúscula. Esa función es inyectiva. Si demostramos que esa función es inyectiva, estamos listos porque llegaríamos a una contradicción. Es inyectiva y este conjunto tiene cardinal m por n más 1, mientras que este tiene cardinal m por n por el principio del producto. Esta función es inyectiva y este tiene menos elementos que este, contradicción, estaríamos listos. Lo que hay que demostrar entonces es que esa función efectivamente es inyectiva. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos i y j distintos, sin pérdida de generalidad podemos suponer i menor que j. ¿Qué ocurre si a
sub i es menor que a sub j. Bueno, entonces elige una subsucesión que comience con este término y que sea creciente. Comienza con este término y sea creciente, y bueno, que sea la longitud más grande posible, es decir, la longitud LJ. Tienes una asociación que tiene LJ términos, comienza con A sub J y es creciente. Bueno, a esa asociación le agregas esta, la subsucesión resultante sigue siendo creciente, pero ahora tiene longitud LJ mayúscula más 1. Esa asociación resultante es una asociación creciente y comienza con A sub i. Entonces, por definición de L sub i, esa asociación resultante tiene longitud menor o igual que L sub i mayúscula. Es decir, L sub i mayúscula es mayor o igual que L sub j más 1. Por lo tanto, L sub i mayúscula es mayor estrictamente que L sub j. Por lo tanto, f de i es distinto de f de j, porque las L's son distintas. La LI es mayor estrictamente que la LJ. Así que esa sucesión nos da que f de i es distinto de f de j. Eso es suponiendo que a sub i sea menor que a sub j. El razonamiento es análogo si a sub i es mayor que a sub j. Te lo dejo como ejercicio, y bueno, la pista es repetir esto, imitar lo que se hizo aquí. Suponiendo que a sub i sea mayor que a sub j, entonces elige una subsucesión que comience con a sub j y que sea decreciente con longitud L sub j minúscula. Al agregarle a sub i tendrás una subsucesión con longitud L sub i minúscula más 1. Por definición de L sub i minúscula, tienes que L sub i minúscula es mayor o igual que L sub j minúscula más 1, por lo tanto L sub i minúscula es mayor estricto que L sub j minúscula. Entonces, igual que antes, f de i sería distinto de f de j. Eso mostraría que la función es inyectiva, lo cual nos daría una contradicción, porque esta función va de un conjunto que tiene m por n más 1 elementos en un conjunto que tiene m por n. Contradicción. Entonces estamos utilizando el principio del casillero y estamos utilizando el principio del producto. Y estas ideas que son geniales, ¿no? De Erdős y Sekeres. Dejamos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.